Es decir, vamos a anotar aquí en cada una cuáles son esas actividades. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad 1, que entonces ya le pondríamos nosotros identificación del proyecto. Y diagnóstico, ¿no? Como tal, pues nuestro diagnóstico en este caso fue el FODA, pero ya tenemos cuál es esa idea del proyecto, el FODA, ya tenemos analizadas las vulnerabilidades o riesgos y ya tenemos además unas estrategias de qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer para que efectivamente podamos llevarlo a cabo. Cada una de estas partes, por ejemplo, a su vez se pueden dividir en tareas o subtareas, ¿no? Por ejemplo, en la matriz de estrategias podemos poner aquí nuestra lista de subtareas que tenemos que llevar a cabo para poder efectivamente implementar esas estrategias. Entonces, este cronograma puede ser tan amplio o tan corto según lo necesite los que están formulando el proyecto. Aquí tendríamos, por ejemplo, la actividad 2, que corresponde a esto que estábamos viendo ahorita de formulación del proyecto, ¿no? Entonces le pondríamos aquí tal cual, formulación. Y entonces vamos a empezar a enunciar cuáles son esas tareas que tenemos que llevar a cabo para la formulación del proyecto. Creo que sí lo habíamos visto, porque sí me acuerdo de esto, ¿no? Que decíamos, vamos a incorporar ya entonces de qué se trata eso, ¿no? ¿Qué es eso del FODA? Aquí una descripción muy rápida. ¿Cuándo iniciamos el FODA? ¿Cuándo lo terminamos? ¿Quién es el responsable de elaborarlo? ¿Cuál es el criterio con el cual se va a dar ya por terminada esa tarea? ¿Quiénes son los que participan, pero que no son responsables? Y aquí vamos a hacer un estimado. Bueno, ¿cuáles son esos recursos materiales que se requieren? Pues computadora, a lo mejor un pizarrón grande, no sé. Aquí lo vamos a anotar. Y después acá, pues ¿cuánto se le va a asignar de recursos financieros? Cuando estamos elaborando los presupuestos, les voy a mostrar una técnica, pues, más o menos sencilla. Bueno, sí es sencilla, ¿no? No digo más o menos, es sencilla para poder elaborar esos presupuestos. Pero bueno, si nosotros desde aquí ya sabemos, ¿no? Pues para elaborar esta parte necesitamos computadora. Entonces, de una vez ponemos acá computadora y necesitamos una impresora y necesitamos hojas de papel y necesitamos plumas, ¿no? Pues ya lo podemos anotar. Y después, entonces, en la parte de presupuesto, una vez que ya incluyamos todo esto que necesitamos en esta etapa, pues entonces ya le vamos asignando sus precios, ¿no? ¿Cuánto es lo que necesitamos? Pues no tenemos computadora. Entonces, sí, efectivamente necesitamos por lo menos un monto equivalente a el precio de una computadora, el costo de una computadora que podamos adquirir. Y decíamos, si en esta parte lo que vamos a hacer es señalarlo por días, por semanas o por meses, justamente cuándo inicia y cuándo debe terminar. Por ejemplo, nosotros sabemos que todas estas etapas las tenemos que entregar para el 30 de abril, ¿no? Entonces, llevamos aquí 4 semanas de trabajo. Sabemos que la idea de proyecto, bueno, esa la empezamos a diseñar desde el inicio. Después, el FODA lo empezamos a realizar a partir de la segunda semana. La matriz de riesgos y todas las otras matrices, la de responsabilidades, la empezamos a elaborar la semana pasada, también la matriz de estrategias, y entonces tendremos que tener todo listo la semana 4 o el 30 de abril. ¿Ok? Y así va a quedar. Aquí estamos señalando las fechas, aquí estamos marcando como tal dentro de nuestro cronograma cómo se va a llevar a cabo. Y lo vamos a ir viendo cómo se va a ir transformando justamente a medida que nosotros vamos a ir incorporando las diferentes actividades y etapas del proyecto y las tareas que vamos a estar necesitando. Entonces, este sería un ejemplo muy clarito de cómo hemos venido trabajando en esta parte del proyecto. Les dejo de compartir. Ok, para esta parte entonces de la formulación del proyecto, ¿no? Les voy a incluir 3 metodologías
para que las vayamos revisando una por semana. La primera que les voy a dejar, bueno, la tienen que leer de aquí a que volvamos a tener clase, es decir, van a tener una semana. ¿Por qué vamos a ver 3 metodologías? Porque normalmente los proyectos sociales van a buscar ser financiados por un patrocinador, por un organismo internacional, por algún fondo de gobierno, etc., ¿no? Entonces, normalmente cada institución tiene sus requerimientos para poder al final ellos evaluar si efectivamente se llevó a cabo lo que ellos patrocinaron o financiaron o apoyaron, ¿no? Sin embargo, podemos, les decía yo, organizar esas metodologías alrededor de estas 4 fases. Pero sí me interesa que vean ustedes diferentes metodologías para que ustedes adopten la suya, pero además sepan adaptarla a las reglas de operación o a las diferentes convocatorias que podríamos encontrar, ¿no? Y saber, bueno, pues yo ya tengo todo esto, solamente tengo que reorganizarlo. Aquí me pide que ponga la ubicación del proyecto, ya lo tengo acá. Acá me pide que ponga mi análisis de riesgos. Bueno, aquí ya lo tengo. Aquí me está pidiendo que yo mencione quiénes son los involucrados en el proyecto. Pues ya tengo aquí mi tabla de actores, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos elaborar y cuáles son todas las partes, entonces es más sencillo obtener de esto que nosotros ya formulamos, pues estas diferentes partes para aplicar en convocatorias. Bien, entonces, bueno, de una vez vemos estas dos. En la parte de ejecución, pues tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, cómo y con cuánto vamos a estar ejecutando ese proyecto, ¿no? Lo mismo que tenemos acá, quiénes son los beneficiarios, los líderes comunitarios que van a estar gestionando o organizando o revisando o supervisando el proyecto, quiénes son los que no lo dirigen, pero sí cooperan, los expertos y las contrapartes, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos llevando a cabo un proyecto de salud, pues los expertos será el personal médico, ¿no? Enfermeras, médicos, analistas, etc. Nuestros proyectos que son de vivienda, pues los expertos son entonces los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿no? Es decir, a los diseñadores, a lo mejor, ¿no? Porque hay diseñadores urbanos también. Entonces podríamos tener ahí a los diseñadores urbanos como expertos. Y las contrapartes, que bueno, también ya las detectamos en nuestra matriz de roles. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí durante la parte de ejecución? Se tiene que tener esa matriz de planificación del proyecto, es decir, ese cronograma que tenemos, pero además muy bien especificadas cuáles son esas tareas que tienen que llevarse para ir verificando que efectivamente se van cumpliendo los tiempos tal cual se habían decidido, que los recursos materiales los tenemos en el momento que se requieren. Lo mismo nos vamos a facilitar con las fichas de actividad y con fichas de seguimiento, por ejemplo, ¿no? Que son simplemente como checklist donde pueden ir verificando qué tareas de nuestro cronograma ya se fueron cumpliendo. Y tendremos también, además, obviamente, los informes de seguimiento durante la ejecución. Estos solamente vamos a ver un ejemplo, pero pues no los vamos a llevar a cabo porque no se va a ejecutar el proyecto. De hecho, se pueden ir haciendo estos pasos de ejecución como un checklist dentro del mismo cronograma y finalmente solamente se requerirán presentar los informes que nos soliciten. Esta parte también es importante porque hay, por ejemplo, convocatorias que solamente requieren un informe final, pero hay algunas que sí requieren que se vaya demostrando que efectivamente se va trabajando y que efectivamente se está avanzando o progresando conforme se planificó en el cronograma. Y tenemos finalmente la última etapa, que es la evaluación, donde ahí lo que tenemos que respondernos es qué es lo que hemos hecho, si efectivamente se alcanzó el objetivo y las metas, qué efectos ha tenido el proyecto, es decir, cuáles son los avances que pudo haber tenido, donde efectivamente ya se puede verificar si se benefició o no se benefició
con la ejecución del proyecto, si se ha solucionado, en qué porcentaje ese problema que nosotros identificamos, cómo lo vamos a evaluar, por supuesto, cuánto ha costado, ¿no? Aquí se cruza la información del presupuesto con los avances del proyecto y qué ha pasado con los beneficiarios, ¿no? Es decir, suponiendo que es este proyecto de gestión de las áreas verdes, bueno, si ahora además también los beneficiarios ya pueden disfrutar del espacio y a lo mejor si ellos mismos se organizaron para poder mantenerlo siempre limpio o libre o según, ¿no? Como se haya ubicado en el proyecto. Lo mismo tenemos que señalar quiénes son los actores, ¿no? Y cuál es el rol que cumplen ahí. En este caso, vamos a hacer uso de los informes de seguimiento que teníamos aquí, de las matrices y herramientas iniciales, ¿no? Nuestro FODA, el de riesgos, el de responsabilidades. Y además vamos a generar herramientas de evaluación. Estas herramientas de evaluación normalmente van a ser indicadores, ¿no? Vamos a ver cómo se generan indicadores en las 3 metodologías de proyectos que vamos a ver. Y finalmente tendremos que elaborar un informe final de evaluación que nos diga qué se hizo en el proyecto, cómo se hizo, de cuándo a cuándo se ejecutó y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿no? Entonces, siempre van a ser estas las 4 fases que tenemos que llevar. En esta etapa decíamos de formulación del proyecto, de desarrollo e implementación, ¿no? Cuando ya lo estamos analizando que ya se va a aplicar, pues tendrá que tener estas partes, ¿no? Ustedes ya tienen, por ejemplo, esta justificación, podemos dar ya visto bueno porque ustedes ya explicaron cuál es ese problema prototípico, ¿no? Y además ya lo explicaron particularmente en el área o en la localidad donde ustedes lo van a llevar a cabo, ¿no? El problema prototípico ya lo teníamos como inicio de semestre, pero ustedes además van a justificar porque es importante llevarlo ahí donde ustedes se ubicaron, ¿no? En la alcaldía o en la colonia, que prácticamente esto ustedes ya lo tienen trabajado. El diagnóstico, pues en este caso nosotros lo vimos con un análisis FODA, ¿no? Entonces, ahí ya también ustedes tienen listo su diagnóstico. Esta parte es importante, ¿no? Y más al ser justamente proyectos gestionados por desarrolladores comunitarios, aquí también hay que trabajar de forma importante, ¿no? Integrar un marco teórico, conceptual o diferencial. Y para esto, quiero que me platiquen cuáles son las otras asignaturas que están llevando y cómo las están trabajando para ver si de eso que ya están elaborando en las otras asignaturas podemos integrar este marco teórico o además vamos a tener que hacer algo extra. A ver, por equipo, platíquenme o quién me dice qué otras materias llevan este semestre. Pues llevamos seminario de la investigación. Ok. Llevamos economía social, técnicas del análisis. Ajá. Y sistemas de información geográfica. Ok. Esas son todas las que tenemos. Pero respecto al problema prototípico, prácticamente lo estamos trabajando nada más en economía social y en seminario de la investigación. Perfecto. Yo creo que con esos dos tenemos para esta parte de integración del marco teórico, conceptual o diferencial, ¿no? Seguramente ya empezaron en economía social a ver qué es eso, qué es la economía social y solidaria, ¿no? ¿A qué se le llama economía social y solidaria? Y seguramente en seminario de investigación ya están viendo esta parte de qué es el marco teórico. ¿O todavía no llegan ahí? A ver, platíquenme. Es que sucede que con esa profesora hemos trabajado ya como 3 o 4 semestres. Entonces, con ella más que nada venimos trabajando el mismo proyecto que en semestres anteriores. Y en economía social no, en economía social sí estamos trabajando el mismo que con usted justamente. Llegamos como al acuerdo de que yo creo que sería como más fácil trabajar el mismo proyecto en ambas asignaturas
Ajá. Y pues ya, entonces es lo que estamos haciendo. Ok, perfecto. Ah, Entonces, sí, de perdón. hecho, en seminario de investigación, Ajá, algunos, como dice mi compañera, ahí está llevando su proyecto de hace semestres. ajá. Estoy llevando otro, pero nos está enseñando esta metodología que usted menciona, marco teórico, todo eso, a través del proyecto que ya llevamos, ¿no? A través de eso. Ok, perfecto. Está bien porque ya por lo menos con que en una de las asignaturas y además que son donde ven estos conceptos teóricos ya los están llevando, ya nos facilita, porque entonces simplemente lo que ustedes van a hacer es integrar eso que ustedes vean como marco teórico. Particularmente, por ejemplo, en economía social, les decía, van a ver ustedes qué es la economía social, quiénes son como los grandes teóricos que empezaron a definir qué es la economía social. Seguramente están viendo o van a ver ustedes que además hay diferentes definiciones, ¿no? Tenemos la economía social que tiene como esta vertiente europea, que más bien nos habla como de una economía mixta, ¿no? Está el enfoque de economía social y solidaria, que tiene trabajo sobre todo, por ejemplo, en el sur, en Sudamérica, en Centroamérica, que habla más bien de otras opciones de vida, el famoso buen vivir. Van a ver ustedes también, por ejemplo, que las diferencias que hay entre economía popular, economía informal, ¿no? Y como economía de las organizaciones sociales, ¿no? ¿Qué es eso que hacen las organizaciones sociales que también es economía, pero que no necesariamente son finanzas? Entonces, todos esos enfoques lo vamos a retomar para integrar este marco teórico conceptual o diferencial. Seguramente ustedes lo van a desarrollar allá en su asignatura, solamente lo vamos a integrar aquí, ¿no? No vamos a hacerle mayores cambios, particularmente yo solamente voy a revisar que se incluya, pero bueno, tal cual quien va a revisar si está bien desarrollado, pues será en su asignatura de economía social, ¿vale? Pero sí es importante integrarlo. Muchas veces esta parte, y lo van a ver ustedes en las metodologías que vamos a ver, no se exige porque muchas de las convocatorias, ¿no? Inclusive se llevan a cabo proyectos, a lo mejor proyectos con alguna cooperativa de productores de amaranto en la delegación Xochimilco, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no necesariamente las personas de ahí ya cuentan con un desarrollador comunitario para participar en una convocatoria que les va a dar fondos para elaborar sus productos, ¿no? Conozco, por ejemplo, en particular una persona que lo que está tratando es hacer rescate, y era un proyecto que además aplicó con la técnica de marco lógico, rescate de recetas tradicionales con amaranto. Era en Xochimilco, pero no me acuerdo bien en qué pueblo, creo que en Santa Cruz, algo así, no recuerdo bien. Y ellos tenían, además de que producen, ¿no? Como familia empezaron a producir el amaranto. Bueno, no como familia, como familias, porque son varias familias ahí que se dedican a lo mismo. Su idea era crear una escuela y además crear este rescate de recetas prehispánicas, incluso decían tradicionales, pero decían que la parte como fuerte o diferente en cuanto a otros recetarios era justamente que además era un rescate cultural porque incorporaban recetas prehispánicas que en otros recetarios, por ejemplo, no se tomaban en cuenta, ¿no? Entonces, el proyecto es muy bueno, es bien interesante porque ellos querían crear una escuela para que se siguiera trabajando por siempre y para siempre el amaranto, y además también esta parte de integrarlo del recetario como parte del valor cultural que puede agregar esta asociación en particular. Pero bueno, en particular, pues era gente que se dedicaba a hacer amaranto, no había desarrolladores comunitarios. Entonces, por ejemplo, a ellos no se les puede exigir que incluyan un marco teórico, pero este marco teórico nos enfoca muy bien el tipo de proyecto que nosotros vamos a desarrollar, si es un proyecto económico, si es un proyecto social, si es un proyecto cultural, si es un proyecto musical, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a dar y además nos va a ayudar a retomar específicamente
qué es lo que nos fundamenta, ¿no? Por ejemplo, eso de la economía social está muy bien, pero a lo mejor queremos enfocarlo más en temas ambientales. Pues el marco teórico va a ser el desarrollo sustentable, ¿no? Sobre todo si son proyectos medioambientales. Podemos también, por ejemplo, enfocarlo dentro de un marco teórico, a lo mejor más de tipo empresarial, ¿no? Entonces, nosotros queremos una empresa que tenga sus valores, por supuesto, su misión, su visión, etc. Y entonces su marco teórico será referente a la importancia de la innovación o del tener proyectos que sean financieramente rentables, sostenibles, ¿no? Entonces, ese marco teórico por eso es importante. Si nosotros nuestro proyecto, ¿no?, es social y queremos fondos de alguna organización internacional que sea social, esto tiene que estar muy bien marcado, muy bien especificado, para que digan, sí, efectivamente tiene el enfoque, ¿no? Muchas veces, si no lleva esta parte del enfoque teórico, puede ser rechazado nuestro proyecto en alguna convocatoria porque no va con la misma, ¿cómo les podría decir? Con los mismos fundamentos o con el mismo enfoque que tienen esas organizaciones, ¿no? Porque ellas, ¿qué es lo que quieren? Pues yo lo que quiero es financiar proyectos que estén en sintonía conmigo. ¿Cómo puedo saberlo? Si tiene un marco teórico claro. Pues yo soy una institución que lo que busca es fortalecer las capacidades sociales. Me llega un marco teórico de economía social. Pues sí, pues justamente es lo que queremos, ¿no? Aparte de que tenga el enfoque social, pues que justamente busque que las personas puedan alcanzar el bienestar mediante una fortaleza económica que ellos mismos desarrollen. Pues sí, entonces sí va dentro de la misma sintonía de nuestra convocatoria o de nuestra institución. Que es un fondo ambiental. Miren, pues está enfocado en economía ecológica o en desarrollo sustentable. Vamos a ver que, pues sí, efectivamente, sí está en sintonía. Entonces, por eso es que es importante esta parte, ¿no? En la medida en que ustedes vayan avanzando en su carrera, ustedes seguramente van a estar o van a sentirse más atraídos por algún enfoque teórico, ¿no? Ustedes ya lo verán, lo decidirán en función de las asignaturas que vayan viendo a lo largo de su carrera. Entonces, podemos estar usando siempre ese enfoque para nuestros proyectos, ¿no? Pero podemos también saber adaptarlos, realizar la investigación necesaria para poder adaptar nuestro proyecto a ese enfoque teórico o ese enfoque social que tengan las instituciones que van a participar como nosotros, ¿no? Yo lo marco, por ejemplo, en particular, hablando de los patrocinadores o de quien va a financiar el proyecto, porque esa es una parte donde muchas veces le da una gran fortaleza para poder ejecutar los proyectos, pero también podría ser con cualquiera de estos actores, ¿no? Es decir, las personas que van a colaborar con nosotros, ¿no? A lo mejor que solamente van a cooperar, o los expertos se van a sentir también mucho mejor colaborando en el proyecto si además también tiene un enfoque que para ellos tenga sentido, ¿no? Imagínense ustedes un arquitecto. Hay muchos arquitectos que son excelentes, pero si además tiene como tal un enfoque ambiental nuestro proyecto y nosotros le planteamos el proyecto a un arquitecto, ¿cómo le llaman? A un bioarquitecto, entonces va a decir, sí, claro, pues eso yo me dedico, ¿no? Sí, por supuesto, yo quiero participar. Y además soy capaz de darle justamente ese enfoque que ustedes tienen medioambiental, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro cuál es ese marco teórico que le vamos a dar y cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces, esto ustedes lo van a integrar de la otra asignatura para acá sin ningún problema. Yo nada más voy a señalar que esté redactado de una forma clara y que ustedes hayan elegido un enfoque teórico. Es lo único que voy a marcar ahí. Ok, después vamos a elaborar estos objetivos generales y específicos. Los vamos a ver primero con esta herramienta que les mencioné de la matriz del marco lógico, pero sería bueno que por lo menos el objetivo general ya lo vayan ustedes definiendo dentro de este primer avance que van a entregar, ¿no? Por lo menos esto sí tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es el objetivo general de nuestro proyecto? Metas e indicadores, lo mismo, los vamos a ver con la matriz de marco lógico, entonces por lo pronto solamente lo vamos a enunciar en nuestro documento del proyecto
no necesitamos todavía marcarlo, o bueno, redactarlo. La cobertura del proyecto, aquí sí hay que irlo de una vez ya señalando, ¿no? Nosotros ya sabemos quiénes van a ser los beneficiarios, ya lo mapeamos en nuestro mapa de actores. Lo que vamos a hacer entonces aquí es tratar de esbozar tanto, por ejemplo, en área, ¿no? Ah, pues sí es el proyecto del parque, cubre un área de tantos metros cuadrados. Pero además va a beneficiar a tantas personas. Hay que empezar ahí a esbozar. Si hablamos, por ejemplo, de una alcaldía completa, entonces, pues simplemente vamos e investigamos cuál es la población de esa alcaldía. Si la queremos por colonias, si la queremos por, ¿cómo podría ser? Por un bloque de colonias, pues entonces también sacamos la información. Seguramente ustedes ya en sus materias de SIG, ¿no? Han revisado los materiales que tenemos, por ejemplo, en INEGI, de donde podemos sacar estos datos de población, o en CONAPO, ¿no? ¿Sí han manejado alguno de ellos, chicos? ¿Ya los han dejado en materias anteriores el meterse ahí a explorar en INEGI? Platíquenme, Sí, por desde favor. segundo o tercer semestre empezamos con lo que fue el Seattle, y Ok. después ya fuimos INEGI y el Seattle del de aguas. Ah, excelente, excelente. Y Porque de ahí aparte, nos fuimos, ahorita estamos utilizando en técnicas, en sistemas de información geográfica, estamos utilizando de lo que es INEGI, ajá, y pues por INEGI, y pues, sí, nada más. perfecto. Con eso, Hacemos otras también. porque ahí pueden delimitar las áreas, ¿no? Entonces será muy agradable que incluyan un mapa, ¿no? Ustedes que además son expertos en sistemas de información, y además la cantidad de población que puede beneficiar. Por ejemplo, en el caso del proyecto que es en un predio, ahí simplemente igual vamos a hacer el mapeo donde se encuentra el predio, ajá, que nosotros estamos considerando que puede ser usado para la construcción de vivienda, y entonces tendremos también que estimar cuántas viviendas nosotros consideramos que ahí se pueden elaborar, ¿no? A lo mejor ustedes como tal no son arquitectos, no podrían decir específicamente tanto, pero sí pueden preguntarle a alguno, ¿no? Oye, mira, en un predio de tantos metros cuadrados que se está planeando para hacer vivienda social, ¿cuántas, por ejemplo, viviendas podría crearse, ¿no? ¿Cuántos departamentos o cuántas casitas, o según lo que ustedes estén pensando? Ah, pues tantas. Ah, obviamente, pues cada casa beneficiaría a una familia, ¿no? Entonces ya podemos decir ahí, la cobertura del proyecto son tantos metros cuadrados en el predio que se localiza tal, y se espera un total de 15 familias beneficiadas o 20 familias beneficiadas, ¿no? Según lo que ustedes le pregunten al arquitecto. Aquí en esta parte de metodología, pues son estas tres que vamos a ver. Entonces, con que lo pongan así en el apartado de su documento, aún todavía no lo llenen, porque además vamos a ver diferentes metodologías, vamos a elaborarlo. Vamos a ver aquí también el diseño técnico. Este diseño técnico, pues va a devenir de lo que nosotros señalemos como acciones y como necesidades en las metodologías, y ese a su vez se va a convertir en nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, lo mismo, esto a partir de acá, solamente vamos a señalar las partes en el documento que ustedes van a entregar, pero todavía no lo vamos a llenar por completo, ¿no? Sí, el de organización y proyectos, se lo voy a poner en negritas. Los que sí vamos a tener, todos vamos a ponerlo como títulos o subtítulos ahí en el documento del proyecto, ¿ok? Sí, porque ya tenemos nuestro mapeo de actores. También la red de colaboración, porque también ya tenemos nuestro mapeo de actores. Aquí, por supuesto, podemos ir ampliando, ¿no? A lo mejor no son solamente esos que habíamos marcado en los actores, a lo mejor nos damos cuenta que podemos ir agregando más colaboradores o coordinadores, etc., ¿no? Bueno, esta permanencia del proyecto la vamos a sacar del cronograma, o podemos ir haciendo un estimado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las viviendas, ahí podemos decir, ¿no? La permanencia del proyecto es
a largo plazo, ¿no? Ahí se elaboran las casas y ahí se van a quedar como tal las casas, ¿no? No se va a modificar. Pero a lo mejor si hablamos de un proyecto que a lo mejor es atención en salud, bueno, eso nada más se lleva a cabo con unas campañas que vamos a llevar nuestras unidades médicas móviles y solamente van a ser durante 3 fines de semana, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto, esto también puede variar mucho, ¿no? En el caso de los de vivienda, siempre esperamos que todos sean a largo plazo, inclusive, por ejemplo, el de gestión de áreas verdes. Podemos, si nosotros estamos incluyendo ahí dentro de esa red de colaboración que va a haber supervisión, ¿no? Entonces, nuestra permanencia del proyecto podría ser más larga. No solamente se trata de que llegan, arreglan el parque y ya quedó bonito, ¿no? Sino que además va a incluir esta parte que a lo mejor los mismos vecinos van a vigilar o va a haber un encargado de parques y jardines que cada mes va a estar yendo a revisar cómo va el parque, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sería un proyecto con un tiempo más largo porque incluye estas visitas de los encargados de parques y jardines, ¿no? O de la supervisión de los mismos vecinos. Ok, esto vamos a incluirlo con el diagrama que ya les incluí. No va a estar completo, pero por lo menos estas etapas que tenemos, sí ya las vamos a señalar ahí y además las tareas muy específicas del proyecto, ¿no? Eso es algo importante. No solamente usen tal cual así las plantillas, sino que ustedes la tienen que ir a adaptar a su tipo de proyecto. Este lo vamos a hacer también más adelante, pero este sí podemos ya empezar a llenar unas partes, ¿no? Lo vimos ahí mismo en el cronograma. No necesita estar completo, pero por lo menos de las etapas que ya llevamos sí hay que incluirlo, las tareas que ya llevamos. Esto lo vamos a hacer también con las metodologías, el de factibilidad y viabilidad. Este sí lo podemos llenar porque ya tenemos también nuestro mapeo de actores, cuáles son los que probablemente estén en contra. Y también esta parte es importante del conflicto de interés, porque muchas veces, ¿no? Hay quienes se encargan a lo mejor de evaluar el proyecto, puede ser que estén directamente relacionados, ¿no? Entonces, siempre se busca que las evaluaciones se lleven a cabo por personas completamente independientes. Entonces, lo que se espera que este conflicto de interés se señale ahí solamente dónde podría haber, pero que como tal no existe en el proyecto, ¿no? Supongamos, ¿no? Proyecto de áreas verdes lo lleva a cabo la Organización de Desarrolladores Comunitarios, ya ni me acuerdo cómo se habían puesto de nombre, o si se pusieron nombre o no. No sé, los desarrolladores de Azcapotzalco, ¿no? Pongámosle ahí, la consultoría de desarrolladores de Azcapotzalco. Y resulta que quien va a llevar a cabo la evaluación, pues son ustedes mismos, ¿no? No hay alguna instancia. ¿Por qué? Porque no necesitaron de un patrocinador o de un fondo público para llevarlo a cabo. Entonces, si la parte de la evaluación se lleva a cabo por los mismos, podría haber un conflicto de interés. Entonces, aquí se señala posible conflicto de interés, ya que quienes evalúan son los mismos que formulan y ejecutan el proyecto. Pero además tenemos que evitar, ¿qué vamos a hacer para evitar eso, no? Para evitar eso, el encargado de evaluación será una persona que no haya estado directamente ligada con la parte de diseño del proyecto y con la parte de formulación del proyecto. En los proyectos públicos y sociales, normalmente lo que se hace es que además debe de haber un tercero, que es el que evalúa. Inclusive en la Ciudad de México, por ejemplo, hay una organización que se llama Evalúa México. A lo mejor ustedes ya revisaron sus documentos porque justo ellos han evaluado la situación del agua en la Ciudad de México. Entonces, el mismo gobierno solicita que haya evaluadores externos para que les vaya diciendo en los proyectos que han llevado a cabo cómo han evolucionado, si efectivamente han tenido los resultados que esperaban o no, ¿no? Entonces, aquí de preferencia siempre debe de haber un evaluador externo. Cuando participamos en una convocatoria, es probable que nosotros mismos tengamos que elaborar la parte de evaluación con los indicadores y metas que vimos en el listado anterior,
bueno, en el listado previo, porque es un listado completo, pero ellos son los que van a revisar si efectivamente esos indicadores se cubrieron con la información que nosotros señalamos, ¿no? Entonces, normalmente cuando se participa en una convocatoria, pues ahí la ventaja es que alguien más nos va a estar revisando nuestra evaluación, y eso es muy bueno, ¿no? En lugar de considerar, ay, son intromisiones, no, al contrario, eso es muy bueno porque vamos a tener ojos objetivos que nos van a decir si lo que hicimos como proyecto efectivamente tuvo el efecto que nosotros esperábamos en los beneficiarios o si hay algunas cosas que podemos mejorar. En proyectos sociales, aunque se busque hacer, por ejemplo, un mismo programa de educación que llevamos a cabo en la delegación Gustavo Amadero y después se quiera aplicar en Xochimilco, aunque sea a lo mejor los mismos pasos, la misma metodología, la forma como se organiza la gente es diferente, ¿no? Es decir, en ciencias sociales nunca vamos a poder repetir un fenómeno tal cual. Entonces, justamente por eso nos beneficia hacer la evaluación del proyecto para tomar en cuenta cuáles fueron esas diferencias y en lo subsecuente, cuando se quiera volver a llevar a cabo un proyecto similar o un proyecto en el mismo sector, tengamos como información esas cuestiones que nosotros detectamos en esto, ¿no? Entonces, por eso es muy conveniente llevar a cabo la evaluación y todavía más conveniente que haya un tercero que nos revise si efectivamente la evaluación fue bien realizada y qué cosas podemos mejorar. También, por ejemplo, aquí, en esta parte, se van a llevar a cabo las estrategias de negociación y financiamiento. Decíamos, pues sí, aquí vamos a incorporar nosotros esto que les comenté, que íbamos a investigar convocatorias de proyectos, por ejemplo, para vivienda. De veras, por ahí encontré una liga. Voy a ver dónde la dejé para compartírsela. Y si, por ejemplo, se tiene que negociar con estas personas con las cuales en los roles encontramos que había diferencias, que había personas que se podían omitir, aquí también lo vamos a tener. Aquí en las estrategias de negociación se aplican mucho algunas técnicas que se les llama intervención, ¿no? Que puede ser intervención comunitaria, si podríamos encontrar dentro de la misma comunidad personas que están en contra, y podemos encontrar también, por supuesto, a lo mejor con el mismo gobierno, ¿no? ¿Cómo negociamos para que efectivamente nos dé los fondos necesarios para llevarlo a cabo? Entonces, vamos a ver por lo menos una estrategia de negociación en cuanto a las intervenciones comunitarias. Pero bueno, entonces eso también lo dejamos pendiente para esto, pero sí vamos a incluir el subtítulo. Aquí los sistemas de control y de información. Aquí particularmente lo vamos a ir diseñando a medida que vamos viendo las metodologías, pero sí vamos a incorporar de una vez cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Si están llevando el mismo problema prototípico en la otra materia, entonces a lo mejor allá ya tienen bibliografía específica, ¿no? Pero además vamos a incluir, por ejemplo, esto. Pues un sistema de información geográfica para el mapeo. Y además también vamos a incluir estadísticas de INEGI para determinar el número de beneficiarios. Entonces, aquí vamos a señalar todas las fuentes de información que nos pueden ser útiles. Si ya tenemos además, por ejemplo, un análisis de riesgos de vivienda de la alcaldía tal, también podemos incorporarlo ahí porque de ahí vamos a sacar información para organizar nuestro proyecto. Es decir, de donde ustedes investigaron ya dónde estaba ese predio o cuál era la situación en esa delegación, todo eso que ustedes ya investigaron, lo vamos a empezar a agregar aquí en nuestro sistema de información, que es como la bibliografía del proyecto. Todo eso de donde obtuvimos las fuentes de información lo vamos a incluir aquí. Entonces, por lo menos aquí sí tendremos ya algunas, a lo mejor no toda la del proyecto, pero sí tendremos ya algunas. Aquí en resultados y productos solamente vamos a anotar qué es lo que esperamos obtener, que además sí lo podemos tener porque ya aquí al momento en que señalamos la justificación del proyecto y la idea del proyecto, ¿no? Ya al momento en que señalamos el objetivo general, pues ya sabemos hacia dónde esperamos llegar. Entonces simplemente vamos a señalarlo aquí. Los resultados, bueno, hasta que apliquemos esta parte de las metodologías. Aquí vamos a anotar los impactos esperados, ¿no? Esto mismo que ya calculamos en esta parte de la cobertura, ¿no? De aquí mismo vamos a sacar la información
para los impactos esperados. Hasta ahorita solamente va a ser esperado. Después tendremos que compararlo, cotejarlo con los resultados que estaría teniendo nuestro proyecto, y el ideal sería que pues fueran exactamente los mismos, ¿no? Los que nosotros esbozamos al principio del proyecto y los que se alcanzaron al final. Aquí en esta parte, ay, ¿qué fue esta ahí? En esta parte, en las estrategias de reflexión, es como tal un ejercicio que se hace una vez que ya se elaboró el proyecto. A veces no lo encontramos como estrategia de reflexión, sino como libro blanco. El libro blanco es un documento que se va llenando a medida que vamos avanzando en las diferentes etapas, donde anotamos recomendaciones a lo mejor para un proyecto futuro, ¿no? A lo mejor ya identificamos, bueno, habíamos identificado que el rol del, por ejemplo, que el patrocinador, podemos encontrarlo, el patrocinador de este proyecto fue tal persona, ¿no? Aquí en Recursos Materiales y Financieros. Sin embargo, identificamos que nuestro proyecto, además de que está relacionado directamente con vivienda, también puede tener un enfoque ambiental, por lo cual también se podría participar en convocatorias para una ciudad sustentable. Ah, es esa la convocatoria que encontré, la de ciudad sustentable. Qué bueno que me acordaron. Y entonces ahí anotamos. Se recomendaría para la siguiente ocasión que busque llevarse a cabo un proyecto de este tipo, el consultar también convocatorias de medio ambiente, en particular la de ciudad sustentable, ¿no? O a lo mejor, pues resulta que dentro de esos conflictos de interés, al final, pues ya no teníamos más personal, quien evaluó fue la misma persona que formuló el proyecto. Entonces, aquí podemos agregar en el libro blanco. Se recomienda que para la parte de evaluación se busque un tercero, que puede ser la organización que da el financiamiento, o que puede ser un grupo de vecinos cooperantes, ¿no? No los que formulan, sino no los que están directamente relacionados, y son los líderes comunitarios, sino de los cooperantes. Se recomienda que alguno de esos vecinos cooperantes pudieran revisar la evaluación para que él nos diga si efectivamente se alcanzaron a cubrir esas metas u objetivos. Entonces, aquí en estos libros blancos es esta estrategia de reflexión, pero simplemente ahí vamos a notar que se podía haber mejorado, ¿no? Este libro blanco, como tal la técnica, viene justamente de la Unión Europea, y ellos es lo que elaboran. Con cada una de las presidencias de la Unión Europea se elabora un libro blanco. Se anota ahí qué se hizo, bueno, se anota aquí en el informe qué se hizo, y en el libro blanco se anota cómo se hubiera podido hacer mejor, ¿no? O qué se puede hacer para la siguiente vez. Esto justamente sirve para que entonces, al momento en que se lleva a cabo el siguiente proyecto, se puedan tapar a lo mejor ahí hoyos que tuvimos cuando se ejecutó este proyecto, que se resuelvan problemáticas que no se habían tenido en cuenta, que se busquen opciones nuevas para hacerlo a lo mejor con un mayor alcance o en un menor tiempo, es decir, todo aquello que son como las recomendaciones a lo que ya hicimos. Y bueno, este costo-beneficio lo dejé hasta el final, pero también es parte de la evaluación. También lo vamos a ver en las diferentes metodologías, ¿no? Donde veamos, por ejemplo, las metas de la matriz de marco lógico. La otra técnica es esta, la que nos evalúa el costo-beneficio. Entonces, también lo vamos a dejar todavía pendiente, ¿no? Estos que puse en negrito son los que sí o sí vamos a tener ya redactados en la entrega del trabajo escrito. Y vamos a tener solamente señalados los subtítulos de los que no están en negritas. ¿Sí queda más o menos claro hasta ahí? Sí, maestra. Perfecto. De todos modos, ya se los subo para que lo tengan ustedes ahí en la mano. Ok, entonces la última etapa, que ya hablamos un poquito de ella, que es la de evaluación y cierre, pues justamente nos va a ayudar para revisar qué fue lo que se hizo, ¿no? En el proyecto,
vamos a poder analizar, vamos a poder interpretar los indicadores que generamos para saber si efectivamente cumplimos con el objetivo del proyecto, sus objetivos y sus metas. Se organiza toda la información que tenemos, ¿no?, para elaborar el informe técnico, financiero y de resultados, ¿no?, que es el documento final, el informe final. Este informe se puede presentar ante diferentes instancias, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos a alguien que nos financió, decíamos estas organizaciones de la sociedad civil o los proyectos, las instituciones públicas, a ellos puede ser a una parte a quien se las vamos a presentar. Otra puede ser que ese informe se presenta a la población que lo demandó, ¿no? Suponiendo que es un proyecto que se demandó por parte de la misma comunidad, pues nosotros somos los que queríamos mejorar ese parque que tenemos en la colonia. Entonces, a ellos se les presenta el informe. Puede ser también que se le presenta a, por ejemplo, algún grupo que está interesado en que se realice un proyecto similar donde ellos están, ¿no? Entonces, para todo eso nos va a servir el informe técnico. Lo principal es que les sirva para quienes lo desarrollaron, para saber si efectivamente lograron el objetivo del proyecto, pero puede ver, ¿no?, dentro de nuestro mapeo de actores que se le tiene que presentar a alguien más, sobre todo si hubo más personas involucradas en la parte de financiamiento, ya sea financiamiento, me refiero a recursos monetarios o a recursos materiales, ¿no? Porque a lo mejor también hay quien donó equipo para realizarlo. Entonces, también a ellos hay que presentarles un informe de qué fue lo que alcanzamos a hacer con lo que ellos nos facilitaron, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante siempre. Siempre que se realiza un proyecto y que se termina, tiene que presentarse a alguien la evaluación, ¿no? No podemos, pues ya se terminó, ya lo evaluamos, ya lo guardamos, no. Hay que presentárselo a los beneficiados, a los patrocinadores, a los representantes, a los líderes comunitarios que lo solicitaron, ¿no? Es decir, siempre tiene que hacerse una presentación de esa información. Y, por supuesto, también hay que presentarlo muchas veces previo a hacerlo público, pues aquellos miembros de esas redes de colaboración que nosotros mapeamos en los sectores o a las autoridades institucionales para que nos lo aprueben, ¿no? Cuando participamos en algunas convocatorias, a veces es forzoso, es obligatorio que nos den la aprobación, ¿no? Y esa aprobación muchas veces nos asegura que vamos a poder seguir participando con estas instituciones, ya sean sociales o ya sean públicas, para posteriores proyectos, ¿no? Por eso es importante elaborarlo, es importante que sea muy claro y además es importante hacerlo público. En la evaluación y cierre, además, ¿no? Pues vamos a tener todas esas técnicas de evaluación que les decía, por eso es que mejor la voy a quitar de acá, porque si no parece que es todavía de la ejecución y en realidad ya es parte de la evaluación y cierre. Vamos a tener entonces las diferentes técnicas que vamos a ver de evaluación de resultados. Una es esta de costo-beneficio, otros van a ser los indicadores de resultados, estas estrategias de colaboración que mencionábamos acá, el cierre del convenio, ¿no? Contratos o acuerdos de trabajo, es decir, se tienen también que finiquitar. Si al inicio veíamos que teníamos que integrar convenios, contratos, acuerdos, aquí se tienen que presentar el cierre, ¿no? Particularmente, por ejemplo, si se contrató a trabajadores, pues ahí tiene que señalarse que ya se terminó la obra, cuándo se terminó la obra y que efectivamente ya se les pagó a todos los trabajadores, ¿no? Si es un convenio a lo mejor con la institución pública que nos dio los permisos para llevar, pues ahí le tenemos que informar que ya se terminó el proyecto y pues que ya se hizo uso de los permisos. Si teníamos un patrocinador, también le tenemos que informar que ya se terminó el proyecto y entonces finiquitamos el acuerdo que se tenía con ellos o la participación en la convocatoria. Y finalmente, pues es el cierre del proyecto, ¿no? Aquí ya no se tiene como tal un documento porque el documento que nos da este cierre, pues es Simplemente se señalará aquí a partir de qué fecha se considera que el proyecto terminó. Hay proyectos, como decíamos, que no termina la ejecución del proyecto, pero ya inicia la operación del sistema.
Si hablamos de una empresa, por ejemplo, nuestro proyecto de la formulación de esta empresa o del emprendimiento, pues termina una vez que empieza ya a operar la empresa de forma normal, ¿no? Es decir, ahí se terminó la formulación del proyecto. Si hablamos de un proyecto, a lo mejor de un proyecto cultural, ¿no? Pues llevar el teatro a las calles. Pues entonces ahí señalamos, el proyecto terminó el 30 de abril de 2021 con la última representación teatral en tal lugar. Entonces simplemente se señala la fecha en que se terminó, porque ya tenemos acá la evaluación de todo lo que se llevó a cabo en el proyecto, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, ¿Todo bien? sí. Ok, perfecto.